Bueno, vamos a hacer este último resumen sobre demanda individual y agregada, excedente del consumidor para tener un marco y con ello iniciar el tema de elasticidades. Bueno, tenemos acá nuestra curva de ingreso-consumo que se obtiene a través de los puntos de tangencia entre las curvas de indiferencia para los distintos niveles de ingreso. Es decir, a un ingreso 1 tenemos una curva de indiferencia y un punto que es donde el individuo va a demandar, y así sucesivamente con las demás curvas de indiferencia y rectas presupuestarias. La unión de estos puntos nos indica la tendencia del consumo en relación al ingreso que tiene la persona. Uniendo, o siendo, mejor dicho, siendo explícito en el eje de las ordenadas el ingreso del individuo, tendríamos la relación entre los niveles de ingreso y las cantidades demandadas del bien. Esto le llamamos la curva de Engels, que nos relaciona precisamente las cantidades demandadas a los distintos niveles de ingreso. Con esto podemos obtener información sobre el tipo de bien al que estamos haciendo referencia. Digamos, si tenemos un bien que la curva de Engels presenta una pendiente negativa, estaríamos hablando de un bien al cual a mayores niveles de ingreso se demanda menos. Eso tiene una tipificación que deben estudiar. Por otro lado, evaluando las variaciones en el precio del bien X y los puntos de tangencia con las distintas curvas de indiferencia, tendríamos la curva precio-consumo. Con la curva precio-consumo obtenemos la curva de demanda nominal, es decir, a los distintos puntos que nos reflejan las cantidades demandadas en relación a los precios del bien X, obtenemos la curva precio-consumo y de allí la curva de demanda individual. Este consumidor tendría entonces al precio de X3 demanda X3 cantidades, al precio de X2 demanda X2 cantidades y el precio de X1 demanda una cantidad. O X1 cantidad, mejor dicho. Si nosotros tenemos dos curvas de demanda, la demanda de Luis y la demanda de Jorge, y estas dos personas son las que conforman el mercado, significa que ellos dos suman lo que sería la demanda agregada, podemos ver que Luis a un precio de X3 demandará X3 unidades de X. No obstante, Jorge demanda 0. Al precio de X2, Luis demanda X2 cantidades y Jorge demanda X2 prima. Fíjense que las cantidades que demandan a los distintos precios son diferentes. Para obtener la demanda agregada, tendríamos que hacer una operación. Teniendo las dos curvas de demanda, sabemos que al precio de X1, Luis demanda X1 cantidades, lo que sería este recuadro. Jorge demanda X1', lo que sería este recuadro. De igual manera pasaría con el precio de X2, demanda X2 unidades, y ese mismo precio de X2, Jorge demanda X2'. Fíjense que son dos recuadros distintos. Pues bien, la demanda agregada sería entonces la suma horizontal de las cantidades. Es como tomar los bloquecitos de estos recuadros y colocarlos uno luego de que se realice el otro. Y tendríamos esta distancia. Formalmente estamos hablando de que la demanda agregada es el precio en función a una demanda autónoma que no depende del precio, menos, perdón, en este caso no estoy viendo desde el punto de vista marsaliano, el precio sería igual a un alfa menos un parámetro que acompaña las cantidades. Si Jorge tiene esta función de demanda que es precio igual a 30 menos 2Q y Luis tiene esta función de demanda que es precio igual a 30 menos 3Q, la demanda agregada sería la sumatoria horizontal de las dos funciones de demanda. Vamos a ver algo. Sumatoria horizontal es sumar las cantidades, no los precios. Es decir, la suma es de izquierda a derecha, no de abajo hacia arriba. Las funciones de demanda se expresan precio en función a las cantidades. Eso es por la tradición marshalliana. Sin embargo, si vamos a sumar cantidades, la función no puede ser el precio la variable dependiente. Por lo tanto, hay que
hacer una operación. Debemos colocarle función a las cantidades, que es lo que se hace aquí. La función de demanda para Jorge sería 15 menos P medio y la de Luis sería 10 menos P tercios. Fíjense que aquí las cantidades están en función a los precios. Cuando se hace la sumatoria, así sí se puede hacer directamente, pues estamos sumando las cantidades y devolvemos la operación. Tendríamos que la demanda global sería P igual a 30 menos C quintos de Q. Nuestra demanda agregada entonces muestra variaciones en las cantidades que se demandan como consecuencia de variaciones en el precio. Fíjense que la función de demanda tiene dos variables, el precio y las cantidades de X, lo que significa que estas dos variables son endógenas, la variable endógena en este caso es el precio y las cantidades es nuestra variable exógena. Entonces, las variaciones de alguno de estos dos están dentro del modelo. Entonces, las cantidades se van a corresponder a un nivel de precio. Las cantidades demandadas varían a consecuencia de variaciones en los precios. Cuando hablamos de variaciones en la demanda, estamos hablando de variaciones a consecuencia de, por ejemplo, el ingreso, que no está presente acá. Aquí estamos hablando de cantidades y aquí de precios. Si hay una variación en el ingreso, no está explícito en el modelo, por lo tanto, estaríamos hablando de un desplazamiento o contracción. Si hay un incremento en el ingreso, hay un desplazamiento en la demanda. Entonces, a los mismos precios se van a demandar más unidades. Otra causa de la variación de la demanda puede ser variación en la población. Si hay más gente, digamos que hubo una fuerte migración de una región a otra, entonces eso va a hacer que la demanda se desplace y en esa región que recibió gente, pues se va a demandar al mismo precio más unidades. La moda funciona igual y la temporada. Ahora bien, vamos a hablar del excedente del consumidor. Para esto vamos a presentar una situación hipotética. En un eje tenemos el bien X y en el otro tenemos el ingreso o el resto de los bienes. Es igual. Tenemos nuestra recta presupuestaria que define el ingreso que tiene la persona y el precio del bien y nuestra curva en diferencia. Esta persona a estos precios elige el punto A, es decir, Q0 unidades. Q0 es, no va a demandar nada a los precios de X, al precio 0 de X. Si se produce una disminución del precio, entonces tenemos el mismo ingreso, y 0, y precio de XP sub 1, esta persona decide comprar Q1 cantidades en el punto C, ubicándose en una curva de diferencia superior, la curva de diferencia U2. Utilizando el método de Hicks y haciendo no una compensación de la demanda, sino un presupuesto equivalente, lo que sería el proceso inverso, nosotros le quitamos dinero a la persona hasta que él vuelva a estar en su nivel de satisfacción inicial, es decir, la curva de indiferencia U sub 1, trazando una recta o desplazando una paralela a la recta presupuestaria anterior. Entonces tenemos ingreso 1 a los precios P1 y esta persona se ubica aquí, en el punto B. Demanda Q1 cantidades. Tenemos nuestra curva precio-consumo, que es la consecuencia que hubo en la variación de las cantidades demandadas por la variación del precio, y tenemos nuestra curva ingreso-consumo. Fíjense que es vertical, lo que significa que el efecto ingreso, el efecto renta, es nulo, es cero. Nos interesa que sea así lo vamos a ver ahora, aquí está. Nuestro efecto ingreso es igual a cero y nuestro efecto sustitución es del punto A al punto C. Esto significa que la demanda nominal es igual a la demanda compensada, es decir, en este movimiento entre las cantidades Q0 y Q1 a los distintos precios, trazando una demanda nominal o una curva de demanda compensada, va a ser exactamente igual. Lo que significa que el ingreso tiene un efecto neutral, es decir, no estamos viendo variación en el poder de compra de la persona, solamente estamos viendo variaciones del precio, o lo que sería del precio relativo.
Fíjense que el consumidor está dispuesto a pagar desde el punto D hasta el punto B. Es decir, toda esta franja de ingreso está dispuesta a pagarla para adquirir sus 1 cantidades al precio 1. El consumidor realmente paga del precio C al precio B. Él está dispuesto a pagar de D hasta B y realmente paga de C hasta B. La diferencia vendría siendo el excedente del consumidor. Gráficamente, a pesar de que esto no es un área, lo estoy colocando para hacerlo más didáctico, esta persona está dispuesta a pagar todo esto y realmente paga esto. La diferencia, esta diferencia, es el excedente del consumidor. Si lo llevamos a una curva de demanda, sabemos que a precio cero, la persona demanda Q0 cantidades, es decir, cero, no demanda nada. Y el precio 1, la persona demanda Q1 cantidades. Toda esta franja, toda esta área, que si es ingreso porque es precio por cantidades, sería el excedente del consumidor, lo que él estaba dispuesto a pagar y no pagó. Y esta área, este recuadro rectángulo, es lo que efectivamente canceló. Bueno, hasta aquí tenemos los resúmenes que estaban pendientes y el nuevo video será de elasticidades propiamente.